tiempo de restauración. Unos días atrás el Señor dirigió nuestro corazón a estudiar y meditar en el libro de Nehemías. Y hemos aprendido tantas cosas lindas y retadoras que estamos seguros que Dios quiere que las compartamos con toda la iglesia. Amén. El libro de Nehemías nos cuenta la historia de un siervo del Señor que vivió en carne propia el dolor de ser esclavo en tierra extraña. Pero que Dios, que sabe respaldar a sus siervos, lo honró llevándolo a servir en la corte del rey y en un puesto de mucha confianza y responsabilidad para prepararlo para la tarea más grande de su vida. Nehemías llegó a ser el copero del rey del imperio que gobernaba el mundo en ese entonces. Una de sus funciones era probar la comida y el vino que servían al rey. Si la comida estaba envenenada, el copero desaparecía, pero el rey era librado. Por la confianza que este puesto requería, se dice que solo la reina estaba tan cerca y compartía tan íntimamente con el rey como su copero. Dios llamó a Nehemías a dejar tan importante posición para encomendarle una misión a favor de su pueblo que estaba atravesando una situación muy dura. Todo comienza el día que recibe la visita de uno de sus hermanos de Jerusalén, y al preguntarles por su gente y por la ciudad, ellos le respondieron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Por qué su situación era tan mala? Vamos a estudiar más adelante que esta gente, por juicio de Dios, fue invadida, vencida y toda su ciudad destruida a fuego. Y los que sobrevivieron fueron llevados a servir como esclavos a una nación extranjera. Pero Dios, en su misericordia, había comenzado con ellos un proceso de restauración. Para el tiempo de Nehemías, el pueblo ya tenía un poco más de 90 años de haber regresado a su tierra, pero lo destruido de su ciudad y la férrea oposición de sus enemigos físicos y espirituales les había complicado la tarea increíblemente. Y para empeorar más las cosas, ellos como nación no andaban bien con Dios. La mundanalidad, la frialdad espiritual y el desaliento no los dejaba salir de su pobreza, de su temor y de su mentalidad de gente derrotada. Si ponemos atención a la respuesta que dieron sus hermanos a Nehemías el día que lo visitaron, vamos a notar dos puntos principales. Primero, la condición de la gente que estaba en gran mal y afrenta. Segundo, la condición del muro de Jerusalén, que había sido derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Por qué sus paisanos no se limitaron a responder por la condición de la gente, sino que querían que Nehemías supiera el estado del muro? ¿Por qué eran tan importantes los muros? En los tiempos bíblicos, los muros de una ciudad eran su primer sistema de defensa. Estos muros no eran simples paredes, sino fortificaciones imponentes y estratégicas para defensa y control de toda una ciudad. Por ejemplo, los muros de Babilonia, que recorrían más de 10 kilómetros y eran de más de 8 metros de ancho y más de 30 metros de alto. El primer obstáculo a vencer para invadir una ciudad era derribar sus muros. De no poder derribarlos o franquearlos, no había más remedio que huir fracasados o esperar por meses y a veces por años para poder intentar conquistar esa ciudad. Tenemos un ejemplo de eso en segundo libro de Reyes 17:5. Cuando los asirios, al invadir Samaria, que no derribaron sus muros y por lo mismo tuvieron que sitiarla y esperar 3 largos años antes de poder conquistarla.
cuando un ejército entraba a una ciudad y se apoderaba de ella destruyendo sus muros, el pueblo conquistado quedaba desprotegido y sumido en un ambiente de desolación, de impotencia y desamparo. En la Biblia y en la historia antigua hay muchos ejemplos de la importancia de los muros para la seguridad de la ciudad. ¿Recuerdas qué estrategia usó Dios para que su pueblo iniciara la conquista de la tierra prometida? Dios dio la primera victoria a su pueblo al derribar milagrosamente los muros de Jericó. Cuando la gente de Jericó vio sus muros caídos, su ánimo y sus fuerzas también se vinieron abajo y su ciudad fue tomada y miles de ellos murieron a filo de espada. Queda claro entonces que cuando hablamos de muros estamos hablando de protección, de seguridad, de confianza y todo lo contrario. Cuando los muros son derribados, hablamos de desamparo, inseguridad y temor. Una ciudad sin muros era una invitación para que cualquier enemigo entrara y les hiciera daño. Una ciudad sin muro era una ciudad fracasada. Con toda razón, en los tiempos bíblicos, cuando una persona andaba muy mal, la comparaban con una ciudad derribada y sin muros, como leemos en Proverbios 25, 28. Así de importante eran en aquel tiempo los muros de una ciudad. Pero aquel día, Nehemías no solo escuchó las malas noticias que sus hermanos le trajeron, también escuchó el llamado de Dios para dejar su cómoda posición en la corte del rey y regresar a su tierra a restaurar los muros, a restaurar el corazón de su gente, a restaurar su fe para que pudieran abandonar su vida de fracaso y comenzaran a vivir la vida que Dios quería y tenía para ellos. Por eso, los grandes hombres de Dios que han estudiado el libro de Nehemías lo consideran como un manual de Dios para la obra de restauración. En este precioso libro de la Biblia podemos aprender cómo enfrentar humildemente nuestra realidad por muy difícil que sea. Cómo orar pidiendo la dirección y la ayuda de Dios cuando las cosas no van muy bien. Cómo impedir que la oposición, la crítica y el ataque del diablo nos aparte del plan de Dios para nuestra vida. Cómo superar el desánimo, cómo administrar sabiamente las bendiciones de Dios, cómo establecer prioridades que agraden a Dios, cómo apreciar y sacarle provecho a la disciplina de Dios. Tiempo de restauración.